Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Hombres y mujeres, candidatos y candidatas, se develan con el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo. ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles. Muy buenos días para quienes nos están viendo en vivo y en directo a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones, radio, televisión, las redes sociales. Nos escucha el país de Arica, Magallanes. Estamos en esta jornada ya de día viernes, haciendo candidato o candidata. ¿Quién es usted? Hoy tenemos como invitado a Marcelo Torche Suárez. Ya vamos a hablar, ustedes lo van a conocer. ¿Quién es Marcelo Torche? ¿Por qué quiere ir a la Convención Constitucional? Pero antes me van a permitir un paréntesis, ¿no? Saludar, comunicar, recordar, en un pincelazo intentaré ser resumido, la vida entregada a la región de Magallanes por un grande que anoche dejó de existir, Manlio Foretich. Fue una figura en la comunidad regional, fue un tremendo pimponista en la época de Terovich, de Rispoli, de Augusto Vargas, de Imaray, cuando los equipos de tenis de mesa, hablamos recién nosotros de deportes que prácticamente han dejado de existir, el tenis de mesa fue fuerte, potente. Aquí hubo campeones de Chile, época de Rubén Morales. En esa época, Manlio Foretich brilló en el campo del deporte. Se contagió con la pasión de comunicar y en la época de Olegario Gómez, de Ángel Serra, de Vladimiro Martínez, de Mario Andrade. También estuvo laborando en esta radio y él comunicaba, entregaba la información de la actividad deportiva de todos los días. Durante muchos años fue funcionario de, en aquel tiempo, LAN Chile en Punta Arenas. Posteriormente, por la misma LAN es trasladado a la capital de Tierra del Fuego, Porvenir. Y ahí comenzó una nueva etapa de la vida. Estuvo en LAN, estuvo en la agencia Tama, cuando existían esos vuelos de la agencia Tama que cubrían Punta Arenas, Porvenir, Punta Arenas. Fue una emblemática figura en Tierra del Fuego. Fue concejal, yo no sé si fue concejal o regidor, entiendo que fue concejal, cuando se retoma la democracia, en representación del Partido Radical asume como concejal en la comuna de Porvenir. Una figura querida y querible. Quiero hacer llegar a Katy Bukasovich, la compañera de toda una vida, las más sentidas condolencias. Las más sentidas condolencias a la familia Foretich, a Porvenir, al tenis de mesa. La verdad es que hemos perdido a un gran magallánico, claro está, muy avanzado en el invierno de la vida. Te vamos a recordar siempre, querido Manlio Foretich. Y luego de este recuerdo, a un amigo de largos años, a un servidor de la comunidad de Magallanes, en Punta Arenas y en Tierra del Fuego, vamos a comenzar este programa de todos los días. Candidato, candidata, ¿quién es usted? Y tengo que preguntarle, pero yo le dije, ¿te puedo tutear? ¿Nos tuteamos o nos tratamos de usted? Nos tuteamos, porque tenemos, aunque ustedes no lo crean, un lazo común, un común denominador, el deporte. ¿No? Me encontré con que es hincha de Católica, está feliz, fue campeón, hemos hablado de su tierra porque viene de Temuco, cuna de grandes basquetbolistas, y él es un aficionado al rugby. Del rugby no habíamos conversado nada. Es Marcelo Torche Suárez, casado con magallánica, vale decir, forman la familia Torche Ponticas, desde hace algunos años radicado aquí en la región, pero lo vamos a conocer. Marcelo, bienvenido, un gusto, pero muy buenos días. Muchas gracias, Vladimiro. Muy contento de estar aquí en Radio Polar, probablemente el ente más grande de las comunicaciones de la región. Llega a todas partes, es lo que se escucha en el campo, es lo que se escucha en Tierra del Fuego, es lo que se escucha en todos lados.
en Natales, en Porvenir. Así que muy contento de estar acá y muy contento de estar contigo esta mañana. Bueno, mira, el programa es candidato o candidata, quienes ustedes queremos conocer. Fundamentalmente, la comunidad de Magallanes quiere conocer a quien pretende representarlo en elaborar algo tan trascendente como nuestra Carta Magna. ¿Quién es Marcelo Torche? ¿Quién es Marcelo Torche? Marcelo Torche es un abogado recibido el año 1992, con varios años de ejercicio, que se dedicó durante toda su vida tanto al ámbito público como privado. Desde siempre he tenido interés por el área constitucional, y cómo no tenerlo si desde el punto de vista jurídico la Constitución es precisamente el marco legal al que deben estar sometidos todo el resto del ordenamiento jurídico, de tal manera que, si bien es cierto, los libros dicen que la Constitución es la ley fundamental o la carta fundamental, como se le suele llamar, que establece la organización del Estado y la forma de su gobierno, lo cierto, lo real, lo práctico, es que bajo este paraguas constitucional debe quedar sometido todo el resto del ordenamiento jurídico y por ende todo lo que es jurídicamente la vida de este país. Marcelo, pero tú has entrado inmediatamente al área, tú me llevas inmediatamente a hablar de la... Entramos al área. El sueño de país, pero yo te decía, te queremos conocer. Perfecto. ¿Cuánto tiempo en Magallanes? ¿Qué te trajo a Magallanes? Ya dijimos abogado, entiendo de que estuviste en la justicia militar hasta hace poco tiempo. Así es. Queremos conocer tu vida, ¿no? Vamos por partes. Yo empiezo a tener relación con Magallanes a partir del año 1987. ¿Producto del amor? Producto del amor. Cuando empezamos a pololear con mi señora, con mi actual señora, con la que llevamos más de 30 años ya casados, tenemos 3 hijos. Las 2 grandes no están en la región, ambas encontraron trabajo y viven fuera de Magallanes. Mi hijo menor, Marcelo, tiene 13 años. Él sí vive con nosotros acá, estudia acá en la región de Magallanes, y uno de los motivos que llevó a que siempre quisiéramos radicarnos acá fue precisamente algo que no se encuentra en todas partes, y que es la posibilidad de compartir en familia, de compartir como familia. Esto de poder almorzar todos los días en mi casa, con mi señora, con mi hijo, incluso con mi suegra, se da acá, se puede hacer acá, y eso en gran medida uno lo conquista, lo trae, lo atrae, lo agarra y lo lleva a querer cada vez más esta tierra, porque además el vínculo familiar es muy fuerte. ¿Cuándo dejaste de servir al ejército de Chile? Yo me fui a retiro el 31 de diciembre del año 2019, y llevo un año afuera. Un año afuera. Y en un año te decides a entrar de lleno, yo no sé si al campo político, ¿no? Porque tú no eres un hombre de la política. No. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me he preguntado muchas veces, y lo hemos preguntado, porque hoy todo el mundo se declara independiente. Pero yo creo que nadie ideológicamente es independiente. Yo creo lo mismo. Ideológicamente yo creo que no hay independientes. Durante prácticamente 30 años de mi vida fui obediente y no deliberante, por así decirlo. Y en este caso tampoco estoy en lo que yo llamaría propiamente una deliberación. El interés en esto, no sé si voy a seguir más adelante dedicado o no, o si voy a seguir interviniendo en lo que puede ser la arena política. Hoy día sí me veo enfrentado a una elección. Pero el interés, más que participar propiamente en política, el interés es, y yo creo que en gran medida puede ser un interés que pueda tener más de un abogado, tenemos varios dentro de los postulantes a la Convención Constitucional,
es el interés jurídico de lo que esto significa. El interés jurídico y desde una perspectiva histórica. Porque esta situación de poder participar en escribir una constitución a partir de miembros designados a una convención constituyente que sean escogidos por elección popular, no se ha dado nunca antes. Y no sabemos y esperemos que pasen muchos años antes de que se vuelva a dar de nuevo, si es que se vuelve a dar. Por lo tanto, el interés de escribir una constitución, para mí, personalmente como abogado, tiene un interés tremendamente especial. Ahora, evidentemente, más allá de la voluntad, tú tienes la voluntad. Estás hace poco tiempo aquí en la región de Magallanes, hace un año que dejas el ejército. ¿Dónde está tu base de apoyo? ¿Quién te estimula primero? ¿Cómo decides dar este paso y decir, ¿sabes qué? Yo voy a esta convención constituyente, yo soy candidato, quiero escribir la Carta Magna del país. ¿Con qué apoyo? Vamos por partes. Lo primero, no llevo tan poco tiempo en la región. 5 años, ¿no? 5 años exactamente radicado 24/7 acá, efectivamente. Mi vínculo se remonta al año 1987, algo dijimos, y siempre he estado yendo y viniendo. ¿Qué me lleva? Me lleva varias cosas. Primero, las conversaciones con los amigos, las personas que conozco, el interés cuando empieza todo este tema de escribir una nueva constitución, conversar los distintos temas, y de repente uno empieza a escuchar las cosas más diversas respecto de la constitución. Uno empieza a escuchar a gente que pretende meter en la constitución, y perdónenme la expresión, pero hasta la receta de cocina. Uno empieza a escuchar que la constitución poco menos que es una varita mágica que le va a cambiar la vida a las personas de la noche a la mañana por el solo hecho de que sea nueva, y no es así. Y llega un minuto en que uno dice, perdón, por favor, aterricemos esto. Vamos a la realidad. Vamos a lo que tiene que ser una constitución. Vamos de verdad a decirle a la gente y a hacer por la gente lo que se tiene que hacer y explicar que no todos sus anhelos van a quedar cubiertos por una constitución, porque no puede ser así, no lo hace ninguna constitución en el mundo. ¿Tú crees, Marcelo, que se han creado demasiadas expectativas en torno a lo que significa la constitución por desconocimiento? Sí. Porque digamos, ¿no? Yo creo de que muchos han leído por vez primera obligadamente la Constitución de la República de Chile, modificada muchísimas veces, pero que proviene desde el año 1980. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas. ¿Qué significa para ti, en tu calidad de abogado, con la mirada desde el sector ideológico que tienes? ¿Qué debería ser definitivamente la nueva Constitución, la Carta Magna para Chile? Tiene que ser una herramienta. Pero tiene que ser una herramienta ¿para quién? Una herramienta para la gente. Y no cualquier herramienta. La Constitución tiene que ser la herramienta que precisamente le permita a la gente limitar, controlar y restringir ni más ni menos que el poder de los políticos y fundamentalmente del poder ejecutivo y del poder legislativo. El poder judicial está contemplado en la Constitución, pero tiene sus propios recursos, que son los recursos procesales. Pero fundamentalmente es eso, es una herramienta que tiene la gente para defenderse. Y para eso es tremendamente importante, y ya vamos entrando en materia, que la Constitución contemple un amplio estatuto de lo que se denomina garantías constitucionales, que no son más ni menos que sus derechos fundamentales. Son los derechos fundamentales de la gente. Pero para que estos derechos sean eficaces, deben estar dotados de acciones constitucionales, y no cualquier tipo de acciones, sino que tienen que ser acciones rápidas para que sean eficaces. Me explico.
Si pensamos en lo que demora un juicio ordinario demora prácticamente 5 años. Y un periodo presidencial en este momento demora 4. O sea, probablemente si iniciamos un juicio en la mitad del periodo, aunque sea al principio de un periodo presidencial, vamos a pasar de largo. Hoy día existen acciones constitucionales rápidas, las acciones de protección, llamado recurso de protección, y la acción de amparo cuando se atenta contra la libertad de las personas. Es importante que esas acciones estén presentes o existan acciones parecidas y probablemente es importante que existan más acciones constitucionales destinadas precisamente a favorecer a las personas. Perdón, Marcelo, tú vas en el Pacto de Chile Vamos, sí, en calidad de independiente. Sí. Chile Vamos tiene, ¿verdad?, a la UDI, Renovación Nacional, Evópoli. Aquí tenemos candidato del PRI, yo creo que una excepción, el candidato a gobernador del PRI. Sí. ¿Con qué sector te sientes más identificado? Y hubo un acuerdo táctico, estratégico con el Partido Republicano. Me siento más cercano, la verdad de las cosas, con el Partido Republicano. Le creo más a los republicanos, me gusta la gente que habla de manera franca, sin dobleces, en forma clara, que dice lo que piensa, que a la mentira le dice mentira. Cuando alguien dice fulano de tal mintió, es porque no dijo la verdad. No es que al parecer faltó a la verdad, no. El que falta a la verdad derechamente miente. Me gusta que las cosas se digan como son, me gusta que las cosas se enfrenten de manera franca, de manera clara, que se defiendan los valores de verdad, no en forma tibia, y eso me ha llevado en alguna medida a acercarme a lo que es un poco más el Partido Republicano. Evidentemente, si te sientes interpretado por el Partido Republicano, votaste dentro del 20% el rechazo en el último plebiscito. Efectivamente, yo voté dentro del 20% del rechazo en el último plebiscito y además fui apoderado general del rechazo en un colegio acá en la región. ¿Qué se debe mantener y qué se debe modificar, Marcelo, a tu juicio, en esta Constitución del 80, como yo decía, tantas veces modificada y de manera muy profunda durante el gobierno de Ricardo Lagos? Varias cosas. A ver, la Constitución de 1980, primero no es de 1980. No. Algunos dicen es una Constitución del 2005. Tampoco es cierto. Gran parte de la normativa ya proviene de textos constitucionales anteriores. Gran parte de ella proviene de la Constitución del 25. Y si nos remontamos más atrás, también parte de esa normativa proviene hasta el Reglamento Constitucional de Carrera en el año 1811. La Constitución va a tener que mantener una serie de cosas. Pero perdón, porque tenemos que aprender, todos los días se aprende. Cuando uno dice la Constitución de 1980, tú dices, no, esto no viene de 1980. No. Fue una Constitución que yo recuerde, creo tener buena memoria, se hizo la Constitución con la Comisión Ortúzar, ¿verdad? Y donde el ideólogo fue Jaime Guzmán, bueno, don Jorge Alessandri, el abogado Valle, que posteriormente dejaron la comisión, en fin, pero esto ocurrió en 1980, y la ley se publicó en 1981 de la nueva Constitución. Sí, eso es efectivo, pero gran parte de la normativa, y yo diría más del 70% de la normativa es anterior. La Constitución de 1980 recogió normas provenientes de constituciones anteriores, primero en las llamadas actas constitucionales, y a partir de ahí se fueron armando. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me interesa muchísimo y que creo que a la gente debe interesarle es el Estatuto de Garantías Constitucionales. Fue muy famoso porque el Estatuto de Garantías Constitucionales, que proviene de la Constitución del 25, tampoco se hizo en el año 1925. Fue precisamente parte del pacto del año 1970. Ahí surgen las garantías constitucionales. Exactamente. Sí, pues. Exactamente. Sí. Ahí surge el Estatuto de Garantías Constitucionales. Y que no contiene otra cosa más que derechos fundamentales que en términos generales son incluso anteriores
a la existencia del Estado, incluso anteriores a cualquier tipo de constitución, y que por lo mismo es importante que en un sistema de derecho positivo como el nuestro estén presentes en la Constitución de manera expresa, de manera que puedan ser cautelados por ella y por las acciones judiciales correspondientes. Ya, Marcelo, a mí me llama la atención porque, bueno, hemos tenido que leer la Constitución, ¿verdad? Y hay, claro, muchas páginas, mucha letra, pero revisándola, la Constitución está, pero no siempre se concreta la Constitución en sus distintos artículos, más de 140 artículos, ¿no? Sí, así es. Más de 140 artículos en la vida de los ciudadanos. Hay cosas que están establecidas y que no se va a la Constitución. Así es. ¿Verdad? Por Así ejemplo, es. cuando hablamos, Chile dice que es un país unitario, pero descentralizado. Y esto no ha ocurrido. Si algo se ha luchado durante todo este tiempo, es precisamente sobre la descentralización. Por eso es que hemos recibido, más allá de las facultades que pueda tener y que yo creo que tendrá que mejorarse, vamos a elegir un gobernador regional, con la esperanza de que vayamos avanzando en la descentralización de este Estado unitario llamado Chile. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular, sobre este Chile unitario y descentralizado? Gran tema, gran tema. Cuando yo llegué a radicarme a Magallanes, una de las cosas que me llamó la atención fue conversando con un amigo y me dice, acá te vas a dar cuenta que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Y es la pura verdad. La Plaza Constitución, fundamentalmente, ¿no? Y es la pura verdad. Efectivamente, uno de los grandes cambios que tiene que obrar esta Constitución nueva es precisamente producir una regionalización efectiva. El año 1975, cuando se hizo la regionalización, simplemente se hizo una división política administrativa del país. Pero las regiones, ¿qué siguieron siendo? Siguieron siendo, y perdón por decirlo de esta manera, un apéndice más de Santiago, donde sus autoridades, propiamente los intendentes regionales, no eran sino ejecutores de las políticas centrales que se determinan hasta el día de hoy en Santiago. Y tenemos ejemplos que son realmente brutales. Uno de los ejemplos más claros de una mala política, de una mala decisión adoptada en Santiago, la tuvimos y la sufrimos en Magallanes el año 2011. La llamada crisis del gas. Era fácil en Santiago decir, subamos el gas. No me digas nada. Mira, yo era alcalde, ¿no? Me tocó conversar mucho con el ministro Reineri, al que se le pidió la renuncia, ¿no? Pero con un desconocimiento absoluto de lo que significa el gas en la región. Exactamente, en Santiago hay 3 meses de frío, junio, julio, agosto, y ni siquiera completos probablemente, donde el uso del gas intensivo no se da más allá de ese tiempo. Pero acá se requiere de gas, de calefacción a gas, invierno y verano, noche y día, y subir el gas habría significado definitivamente hasta la ruina de mucha gente. Era imposible. Ahí tenemos una muy mala política ejercida en Santiago, pero tenemos cosas cotidianas, cosas que las vemos todos los días, no nos damos cuenta porque vivimos con ellas. Vayan a un banco. ¿Cuál es la respuesta? Espérenme una semana porque esto hay que verlo en Santiago. Por favor. Les voy a contar. Yo tengo 2 cuentas corrientes, una que casi no la ocupo, que la tengo acá, y la abrí acá precisamente porque me vine a vivir acá y dije, bueno, va a ser más fácil trabajar con el banco en la misma ciudad. Mentira. Graso horror. Marcelo. Como mantuve una cuenta en Santiago, terminé trabajando con esa cuenta. Yo llamo por teléfono a mi ejecutiva, le mando un WhatsApp a mi ejecutiva y tengo el problema solucionado en el día. O sea, es un problema para Magallanes, una cuestión absolutamente cotidiana. Mira, una cuestión más simple. Pero perdón, ¿sabes qué? Tenemos que ir a un brevísimo alto para recorrer nuestra galería comercial, pero te quiero dejar la pregunta ya lanzada para que reflexiones. ¿Qué te dijo
¿qué percibiste de lo que ocurrió el mes de octubre, el estallido social, 18, 19 de octubre del año pasado? ¿Qué oído pusiste? Porque generalmente se dijo, y lo hemos escuchado reiteradamente, no escuchábamos, hoy ya no lo vimos venir. El estallido social que definitivamente cambió al país y no sabemos hasta dónde podrá proyectarse ese cambio que se inicia precisamente de lo que tú quieres ser protagonista, con una reforma constitucional. Sobre este tema hablamos después de esta pausa. Perfecto.